Genios de las finanzas. Con 93 años, Warren Buffett sigue siendo un visionario. Ha sido calificado como el mejor inversor del siglo XX y miles de personas están pendientes de todo lo que dice para seguir sus consejos al pie de la letra. Hoy vamos a hablar de la larguísima trayectoria del sabio de Omaha, el oráculo de Omaha, Warren Buffett, y vamos a hablar con Clara Ruiz de Gauna, que es redactora jefe de Expansión y responsable de la saga sobre personajes financieros, que todas las semanas publica Expansión, y con Antonio Santamaría, que es redactor de Expansión especializado en mercados. Bienvenidos. Gracias, Amaya. Bueno, Clara, ¿qué hace de tan especial a Warren Buffett? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué le hace tan especial, no? Pues yo diría que un montón de factores, tanto cualitativos como cuantitativos, ¿no? Está claro que su visión para invertir es enorme, es extraordinaria. De hecho, eso se demuestra con números. En los 50 años o más que lleva invirtiendo, ha batido la mayoría de las veces a los índices de referencia de Wall Street, ¿no? Con una estrategia muy personal, basada en empresas en valor, en empresas que él entiende, con un componente humano muy importante. Y bueno, eso ha sido un aspecto muy extraordinario de su carrera, pero también ese carisma, ¿no? Esa gran humanidad, esa capacidad de atraer masas a sus juntas de accionistas. Eso es algo muy, muy difícil de medir, que hace a Buffett, desde luego, un inversor único. Claro, hace unos meses murió Charlie Munger, que fue su fiel escudero, murió con 99 años, trabajó prácticamente hasta el final de sus días, sí. Y Buffett tiene 93 y ahí sigue, tiene intención de jubilarse. Ahí sigue, la verdad es que no tiene ninguna pinta. Es verdad que tiene un sucesor bastante claro, que lo ha repetido en varias ocasiones, se llama Greg Abel, que ahora mismo es vicepresidente. La parte ejecutiva en este aspecto está resuelta. Dicen de su sucesor que es extremadamente inteligente, es algo que todo el mundo que ha trabajado con él lo corrobora, y además es rico, que es una característica que a Buffett le parece importante para que los inversores que trabajan con él miren el largo plazo y no se basen en estrategias cortoplacistas y de pelotazo. Para él es muy importante. Entonces, bueno, parece ser que este sucesor lo hará bien o lo podrá seguir haciendo bien en este campo, pero será capaz de atraer, de hacer que las juntas de Versailles sean casi una fiesta, cosa que no pasa en ninguna otra empresa. Pues parece difícil pensar que se repetirá la historia. Será el fin de una etapa y el comienzo de otra distinta, imagino. Exactamente. Clara, Buffett empezó a invertir en bolsa siendo prácticamente un niño. ¿Cómo fueron esos primeros pasos? Sí, la verdad es que lo tenía en casa porque su padre era trader y él le gustó enseguida lo de la bolsa, empezó a invertir. Hizo una primera inversión que vendió al cabo de unos años con una ganancia que le produjo mucha satisfacción en ese momento. Luego se dio cuenta que si hubiera esperado hubiera ganado muchísimo más, ¿no? Que es un poco esta filosofía de Buffett de largo plazo, y ahí entendió la diferencia entre valor y precio y una serie de enseñanzas que le han acompañado durante toda su carrera. Antonio, Buffett nació en 1930, justo al inicio de la Gran Depresión. ¿Cómo fue su infancia? Creo que tampoco venía de una familia precisamente rica, ¿no? Efectivamente, no podemos decir que en los primeros años de su vida su familia viviera en una pobreza extrema, pero sí que es verdad que tuvieron que apretarse el cinturón porque, como ha dicho Clara, el padre de Warren Buffett, Howard, era operador de bolsa. ¿Contribuyeron estos difíciles años, a que Warren Buffett fuera luego el icono de Wall Street que es hoy? No te voy a responder directamente, pero sí que te voy a decir que con 6 años él ya buscaba formas de conseguir dinero extra, de conseguir sus propios ahorros. ¿Cómo? Pues vendiendo chicles por el barrio. Y además lo hacía con una política muy firme, que era vendiendo paquetes de 5 unidades. Bueno, y era una estratega, ¿no? Efectivamente. Desde pequeñito. De hecho, en su biografía cuenta que la señora McGuire, que tiene pinta de ser la típica que saluda a los chavales cuando van con bici y les saca galletas, le pidió una vez solo un chicle. Pero él dijo, no, yo vendo de 5 en 5, tengo unos principios. Bueno, no perdonaba un duro casi desde primaria. No, efectivamente. De hecho, luego cuando descubrió que la Coca-Cola le daba más margen,
se olvidó de las chuches y empezó a vender ese refresco. Así que sí, efectivamente. Antonio, creo que ya cuando su padre fue elegido congresista, la familia pasó a tener una situación un poquito más desahogada, ¿no? Efectivamente, en 1942 su padre fue elegido congresista y se mudaron a Washington. Pero a Warren Buffett esta idea de mudarse a la capital de Estados Unidos nunca le convenció y por ello no dejó de probar suerte en los negocios. De hecho, se puso a vender ejemplares del Washington Post. Ironías de la vida, años más tarde acabó siendo accionista de este periódico. Y la verdad que le fue muy bien, porque a los 13 años ya realizó su primera declaración de impuestos y con 15 años... ¿Con 12 años? Efectivamente. Yo lo mismo, ¿eh? Bueno, al menos era cumplidor. Sí, eso es. Y con 15 ya había ganado $2.000 de la época, los cuales utilizó, por ejemplo, para invertir en una granja o para lanzar un negocio de máquinas de pinball, que eso es algo que ya se está perdiendo. Yo la verdad que no recuerdo cuándo fue la última vez que jugué con una. Yo sí lo recuerdo, ¿sí? Antonio, pero no voy a decir de qué año estamos hablando. Creo que, bueno, por lo que veo y por lo que me cuentas, era un empresario nato casi desde pequeñito, lo que hoy conocemos como un emprendedor. ¿Tuvo tiempo para estudiar también? Sí, o por lo menos deberíamos decir que era muy listo porque aprobaba todas las asignaturas. De hecho, cuando acabó el instituto, en el anuario, debajo de su foto, ponía «Le gustan las matemáticas, futuro corredor de bolsa». Ya se veía por dónde iban los tiros. Luego es verdad que a la universidad no quería ir, pero su padre le obligó. Y ingresó en la Escuela de Negocios de Wharton, en Pensilvania, donde estuvo 2 años, pero tenía un enfoque muy teórico a la hora de dar allí las clases y a los 2 años se cansó. Y él casi sabía más, ¿no?, de la práctica que los profesores. Todos hemos tenido en clase el típico listillo, por otra parte. Y bueno, sí, a los 2 años volvió a Nebraska, donde allí la Universidad del Estado se graduó en Administración de Empresas y una vez completados estos estudios intentó entrar en Harvard, pero fracasó. Dicho esto, surgió la oportunidad de irse a Columbia, donde estaba Benjamin Graham, el autor del libro El inversor inteligente, y que luego sería su mentor en lo que es el mundo de la inversión y de los mercados. Sí, claro, precisamente un capítulo de Genios de las Finanzas se lo dedicamos a Benjamin Graham. Recuérdanos un poco cómo fue la relación con Buffett. Sí, así es, el padre de la inversión en valor, ¿no?, que se llama Benjamin Graham y que ha enseñado a muchísimos inversores. Uno de ellos fue Warren Buffett, uno de los pupilos más brillantes. Buffett suele decir que le influyó casi tanto como su propio padre, ¿no? O sea que bueno, fue de un enorme calado todo lo que le enseñó y de hecho trabajó con él. Luego, cuando Graham cerró su firma, empezó ya Buffett a hacerlo por su cuenta. Invirtió en una empresa de productos agrícolas que luego vendió y finalmente llegó esta inversión en Berkshire Hathaway, que era una empresa textil que le ocasionó muchos quebraderos de cabeza, pero que acabó reconvertida en este gigante holding empresarial de inversiones que es hoy, ¿no? Y así poquito a poquito, tacita a tacita, a los 32 años era ya millonario. Sí, bueno, es de hecho uno de los hombres más ricos del mundo, con una fortuna que crece por momentos, aunque tenga años mejores y peores, pero claro, tiene una cartera muy diversificada en empresas muy sólidas y es una máquina de generar dinero, ¿no? Aparte que, bueno, que sabe bien el momento de comprar y de vender, esa capacidad la mantiene prácticamente inamovible a lo largo de los años. Es algo impresionante, ¿no? Y luego también forma parte de estos empresarios que son auténticos enormes filántropos. Él tiene claro que a su muerte donará el 99% de su fortuna. El 1% restante, por suerte, será para su mujer y sus 3 hijos, que aún así será bastante. Exacto, sí, que por lo menos puedan aferrarse a algo, ¿no? Tenía pensado sobre todo darlo a la fundación de Bill y Melinda Gates, pero cuando se divorció esta pareja canalizó las donaciones hacia otro lado, sobre todo al fondo que se levantó en memoria de su difunta primera esposa. Bueno, esperemos que ese momento todavía tarde en llegar, porque eso significará que Buffett sigue en activo, celebrando sus juntas en Omaha y dando consejos a todos los inversores. Pues hasta aquí la trayectoria de Warren Buffett que hemos analizado en profundidad, o al menos lo hemos intentado, porque es una vida muy larga que todavía sigue en activo además.
Muchas gracias por seguirnos, por vernos, por escucharnos cada semana en Genios de las Finanzas.